Ay, mi gente, prepárense porque vamos a destapar el secreto mejor guardado de Alil y Esla. Esto no es un rumor, esto es salseo del bueno que explica por qué se les ve tan unidos ahora. Todos sabemos que esta parejita, Alil y Esla, siempre ha dado de qué hablar. Que si están, que si no están, que si la química se ha acabado, un drama turco digno de telenovela. Pero, ¿y si les dijera que hay algo más, algo que los ha unido de verdad, algo que va más allá de las cámaras y los guiones? A ver, para ser honestos, cuando empezaron a salir, todos pensábamos que era el típico amor de novela, ¿no? El actor guapísimo con la actriz espectacular, la envidia de muchos. Pero seamos sinceros, a veces ese tipo de relaciones nacen de la chispa en el set, de la química para la ficción, y luego, ¡paf!, se apagan. Y eso es lo que muchos creíamos que le estaba pasando a Alil y Esla. Pero he estado investigando, hablando con gente que sabe, y parece que la cosa es mucho más profunda. Hay un detalle que se nos escapa a todos, un momento clave que los marcó. Y es que resulta que ambos vivieron algo bastante similar, algo que los hizo verse de otra manera. Se comenta que ambos pasaron por un momento complicado en sus vidas, un bache, por decirlo suave. Algo personal, nada que tuviera que ver con el trabajo ni con escándalos públicos. Unas pruebas, llamémoslas así, que pusieron a prueba su fortaleza. Y aquí viene lo interesante, se apoyaron el uno al otro. Piensen en esto. Estar en el ojo del huracán, con la presión de ser figuras públicas, y que encima te toque lidiar con problemas personales. Es un peso enorme. Pero imaginen que en medio de esa tormenta, encuentras a alguien que te entiende, que no te juzga, que te da la mano sin pedir nada a cambio. Eso, mi gente, eso crea un vínculo que nada tiene que ver con los flashes de las cámaras. Lo que yo creo que está pasando es que esa experiencia compartida, esa vulnerabilidad que mostraron el uno al otro, fue el verdadero pegamento. No fue el guión, no fue la fama, fue el ser humanos, el ser capaces de ver el lado real del otro, el que no siempre se muestra en público. Y eso, créanme, te une más que cualquier cosa. Muchos dicen que es solo una racha, que la pasión se enfría, que el amor de novela se acaba. Pero yo sospecho que lo de Alil y Esla es diferente. Han construido algo sobre cimientos más sólidos. Han compartido batallas internas y salir de ellas juntos, habiendo sido el apoyo del otro, te deja una marca imborrable. Por eso ahora los vemos tan compenetrados, ¿no creen? Ya no es solo la chispa de los actores, es la complicidad de dos personas que se han visto en su peor momento y han decidido quedarse. Se han convertido en un refugio el uno para el otro. Y eso, amigos míos, eso es amor de verdad, del que dura. Es un secreto a voces, pero creo que esta experiencia compartida, este momento de fragilidad y apoyo mutuo, es la verdadera razón oculta que los ha unido más que nunca. Ya no solo son compañeros de profesión o una pareja mediática, son aliados en la vida. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿creéis que esta experiencia personal es lo que ha fortalecido su relación, o pensáis que es solo una buena racha y que pronto volveremos a escuchar rumores de separación? Quiero saber vuestra opinión.